fase 2 del diálogo y cuáles son las conclusiones que debemos sacar de esta fase uno, donde la empresa privada pues insistió en que era necesario que formaran parte de ella. Estoy con mi siguiente invitado, es Rubén Castillo Gil, él es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Como siempre, Rubén, un placer tenerte como invitado. Buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, vamos hacia esa fase 2, pero realmente, ¿qué se ha ganado en esta primera fase? Además de dar por finiquitada esta huelga de este difícil mes de julio. ¿Cuál es Sí, la lectura de la empresa privada de esta primera fase y cuáles son las perspectivas que tienen para esta segunda fase? Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Mira, la fase uno, como hemos dicho, ha sido un proceso excluyente. Se han tomado decisiones sin tomar en cuenta a amplios sectores de la sociedad. Yo creo que ha sido un ejercicio que ha sido antidemocrático. Eh, Se ha utilizado esa plataforma para el insulto, para la diatriba, la descalificación. Obviamente, la empresa privada, como siempre, desea participar en un diálogo, pero en un diálogo serio, un diálogo que esté gobernado por reglas, métodos parlamentarios, que no determinen eh, una deriva equivocada de la conversación que se tenga. Nosotros ansiamos que este diálogo se haga en la concertación nacional, que es un mecanismo institucionalizado, es un mecanismo de diálogo donde está representado amplios sectores de la sociedad, que no es excluyente porque pueden participar otros, y creemos que es el escenario vital para avanzar en temas nacionales. La fase 2 es un verdadero espejismo, no se sabe cuándo va a ocurrir, no se sabe cuáles son las reglas, vemos que los temas se están tocando o se están planificando, digo mejor, en el escenario del supuesto diálogo que se está dando ahora mismo en Penonomé. Eso no es correcto. No puede ser que a nosotros nos inviten a una fase cuando ya todo se cumplió y a tocar temas en los cuales nosotros no hemos podido definirlo. Yo creo que es un gravísimo error, algo que va a afectar sensiblemente la convivencia ciudadana si insistimos en esas fórmulas equivocadas de permitir que un sector minoritario determine qué es lo que va a pasar con un diálogo que debe ser nacional. José Blandón está con nosotros, Rubén. Buenos días, Rubén. ¿Sí? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buen día, un placer tenerlo con usted, a usted con nosotros en la mañana de hoy. Un par de preguntas. Gracias. Primero, un pequeño consejo, si me lo permite, con todo respeto. En todos los procesos de diálogo que yo he visto, siempre hay una tendencia a querer utilizar la diatriba o el insulto como mecanismo de enfrentar las cosas, pero en mi experiencia, eso es insustancial frente al tema fundamental. La primera pregunta es, el diálogo, como se dio, y la razón por la que se dio, es una explosión inesperada, produjo una serie de participación de un sector de la sociedad que pensaba que no estaba siendo consultado, pero se tocaron temas coyunturales y algunos estructurales que tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Mi pregunta es la siguiente, Rubén. Dentro de la perspectiva del sector empresarial, no mirar con luces largas el futuro del país nos podría llevar a situaciones, por ejemplo, como está pasando en América Latina en general. Colombia fue el último resultado de esta situación, donde los sectores empresariales no entendieron, no tuvieron una lectura correcta de que hay que hacer un cambio. ¿Usted está de acuerdo que en la sociedad panameña se requieren cambios importantes en materia de salud, en materia de agua, en materia de salarios, en materia
de participación de, de los trabajadores en la creación de la riqueza, etcétera. ¿Usted estaría de acuerdo en que se requiere algunos ajustes estructurales, fíjese la palabra que uso, en nuestro modelo económico para resolver los problemas de no participación y de equidad? Es que desde hace muchos años el sector empresarial ha estado participando en todos los procesos de diálogo que supongan el mejoramiento de la sociedad panameña. Nosotros partimos de la base que lo más importante es mantener el concepto de una economía basada en la libre competencia. Lo más importante es solidificar el Estado de Derecho, instituciones que le sirvan eficientemente al ciudadano, generar un ambiente donde exista igualdad de oportunidades, una educación vigorosa que le dé igualdad de oportunidades al niño que estudia en la ciudad capital, así como al niño que estudia en una comarca. Eso ha sido el planteamiento de la empresa privada hace mucho tiempo. Hay que hacer cambios. Nosotros tenemos que eliminar las políticas prebendarias, populistas, que carcomen el futuro de la sociedad. Tenemos que construir un Estado diferente, un Estado austero, un Estado que propenda a estimular la economía, a atraer inversiones, desarrollar valores agregados a la economía. Y además generar un entorno que promueva el empleo, que es lo más importante y más en este periodo. Entonces, todos esos elementos constituyen la base del perímetro sobre el cual se mueve la empresa privada. Esos son temas fundamentales que nosotros estamos dispuestos a discutir. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay un sector que dice, nosotros tenemos una verdad totalizadora que le pretendemos imponer al resto de la sociedad. Eso es la base para que ningún diálogo fructifique, porque al final el diálogo se basa en ese supuesto, en la descalificación de todos los demás, porque hay una verdad absoluta. Eso no es aceptable ni razonable, no solo para la empresa privada, sino para el país. Aquí hay que hacer un combate frontal contra la pobreza, eliminar monopolios, estimular una auténtica libre competencia para que el país verdaderamente progrese. Allí nos van a encontrar como empresa privada que tiene ideas constructivas para el beneficio del país. Hay algo, Rubén, que ocurrió este fin de semana, o que se hizo noticia este fin de semana. Ya había ocurrido con esa llegada de Intel a Costa Rica. Siguió Amazon, siguió 3M, que la mayor parte de su división de factura está en Costa Rica, y ahora Pfizer, que pone su centro logístico en Costa Rica. Pues, y nosotros seguimos perdiendo esa competitividad ante un país que tiene peor infraestructura que la nuestra, peor servicios básicos que los nuestros, pero que tiene una mejor educación. Y ahí es donde está la clave de todas las inversiones que se están haciendo en Costa Rica. Es decir, ¿qué ha hecho la empresa privada o qué propone la empresa privada para que este capital no siga yéndose al que debe ser el centro logístico por excelencia de América, que debe ser Panamá, y no Costa Rica, que parece estar a desmano de todo? Sí, nosotros hicimos desde el inicio de la pandemia un esfuerzo para construir una hoja de ruta de los elementos necesarios para la recuperación económica. En ese momento se hablaba de la reactivación económica porque vivíamos una situación muy compleja en el momento más duro de la pandemia. Uno de los elementos fundamentales es la creación de algo muy difícil, que es la confianza. Esa situación de generar confianza es lo que puede atraer capitales, es lo que hace que el país de verdad estimule la inversión. Dentro de ese entorno planteamos la desburocratización de los trámites para precisamente atraer inversiones. Debíamos correr rápidamente hacia la digitalización y además demostrarle al mundo que tenemos instituciones sólidas. Planteamos que era necesario que estimuláramos un sistema judicial adecuado. De hecho, visitamos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia
con el interés de que la justicia cumpla su rol, planteando que es importante en la democracia que la justicia sea eficiente, rápida, que sea imparcial. Ese es un elemento fundamental para que el inversionista llegue al país, que sepa que sus inversiones están protegidas por la seguridad jurídica y que hay un entramado legal que se va a cumplir sin atenuantes. Por otro lado, el concepto de un Estado que cumpla las reglas, que además que haga cumplir las reglas. Es decir, no es solamente los derechos que podemos reclamar, sino que las obligaciones también sean cumplidas a cabalidad, sin ningún tipo de distinción. Si nosotros no caminamos por ese sendero que defina a Panamá con las letras del Estado de Derecho con mucha claridad, con alta definición, vamos a tener dificultades en un mundo que es más competitivo. Con la pandemia se ha exacerbado la competencia entre los países y nosotros tenemos que aportar ese esfuerzo, vuelvo, insisto, para generar confianza. Pero, Rubén, a ver si podemos, lo que usted está diciendo en términos generales, cualquier panameño lo suscribe con sensatez, no hay discusión en eso. Pero veamos las cosas ahora en particular. A mí me parece que cuando usted dice, bueno, sí, tenemos que marchar a un gobierno más austero, o que la corrupción, usted no menciona la palabra corrupción, pero en sus discursos, que la corrupción está en los políticos, y no vemos la película completa. La corrupción forma parte del sistema. No es problema de los políticos, es un problema de la sociedad y se resuelve sin duda alguna con educación. Por ejemplo, usted ha estado siguiendo los debates que se están dando, Rubén, y todo el enfoque que yo he visto de algunos temas, menciono el sector agropecuario, control de precios en ciertas áreas del sector agropecuario, el análisis que se hizo del sector eléctrico, por ejemplo, son análisis incorrectos por parte de quienes estaban ahí. Pero solo se resuelve si yo enfrento el debate. O sea, si yo no estoy en el debate, independientemente de lo que ocurra allí, los puntos de vista del sector privado deben ser para mí más concretos. Por ejemplo, cuando tú hablas de reforma de educación, ¿de qué estás hablando? Cuando hablamos de IBM, ¿de qué estás hablando? O sea, ustedes como empresarios tienen un nivel de conocimiento de temas que es importante que se incorpore a la discusión con claridad, pero también tienen un nivel de responsabilidad en el nivel de concentración de la riqueza en el país, porque gran parte de los monopolios a los que tú te refieres existen por las exenciones contributivas que se han dado a esos sectores o protecciones a esos sectores. Sin embargo, gritamos cuando se dan subsidios a los pobres. Entonces, en esa discusión de extremo, porque yo estoy en contra de los populismos de derecha o de izquierda, yo creo que la economía debe marchar hacia un nivel de eficiencia. ¿Tú qué piensas de este planteamiento? A ver, vamos a hablar, por ejemplo, de educación que se ha tocado, ¿no? Nosotros tenemos que mirar a la educación como un elemento vital para el desarrollo de la sociedad. Hoy en el mundo se habla de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la modernidad que ya nos llegó y que se aceleró con la pandemia. Entonces nuestra educación tiene que estar conectada con esa realidad. Hemos analizado la cantidad de profesiones que van a desaparecer producto de esa modernidad que se está dando en el mundo. Hemos analizado la posibilidad de que nuestros estudiantes se queden rezagados y que al final eso haga que el país no pueda competir. Esa es una asignatura pendiente que tiene la sociedad. El tema del análisis de la economía panameña, nosotros hablamos del combate a la pobreza. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que crear mecanismos de cohesión social. Cuando hablamos de subsidios, creemos que los subsidios deben estar focalizados. Debe haber
una fórmula que permita generar empleo para sacar a la gente de esa economía de subsidio que no puede ser permanente porque no es sostenible. Cuando se habla de estímulos a la economía, los estímulos deben ser proporcionales a los beneficios que recibe el país. Y estamos dispuestos a hacer un debate sobre esos temas porque son fundamentales. No puede haber, que lo he dicho en entrevista, capitalismo de amigos, que no es capitalismo. Sí, es un mercantilismo. Esa suerte de mecanismos mediante los cuales alguien utiliza los resortes del poder para tener indebidamente un beneficio. Eso lo hemos dicho con claridad. Ese debate estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a trabajar para construir una economía que sea verdaderamente de libre competencia. Nosotros tenemos una economía con muchas distorsiones y esas distorsiones hay que analizarlas y corregirlas. Y hay algo que no se dice, la mayoría del entramado empresarial se basa en pequeñas, medianas y microempresas. A veces se piensa que aquí solamente la economía está desarrollada por las grandes empresas que de manera lujuriosa todos los días están acumulando riqueza. Yo creo que ese es un análisis muy limitado, banal, superficial. Creemos que aquí hay innovadores, emprendedores que todos los días están haciendo un esfuerzo para sacar el país adelante. Entonces, cuando veo en el diálogo que se plantean medidas que precisamente tienden a mayor intervención del Estado, no se analizan sus consecuencias que van a afectar principalmente a esas pequeñas, medianas y microempresas. Que el sector privado ha cometido errores, por supuesto que sí. Esta es una obra humana. Claro. Todos hemos cometido errores. El problema es que hay un sector que dice yo no los cometo. Son casi que parecidos al Espíritu Santo. Y eso también es una mirada recortada de la realidad. Exacto. Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos dicho en cartas abiertas al presidente de la República y a Monseñor Ulloa, estamos dispuestos a hacer los análisis necesarios para que el país progrese, pero no estamos dispuestos a hacer un debate en el cual alguien dice tener la verdad absoluta y no está dispuesto a reconocer los errores, porque en ese debate el único resultado va a ser negativo para el país. Aquí todos debemos contribuir con el desarrollo de la nación. Así es. Rubén Castillo Gil, gracias. Oye, y adelantándome a esa felicitación mañana por esa condecoración, Fernando Leta Almarán, que yo creo que justamente vas a recibir de parte de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Gracias, Fernando. Muy amable. Vamos Gracias.